Está en línea Juan Pablo Simonetti, el secretario del gremio ADU, Asociación de Docentes Universitarios. Juan Pablo, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Di Filippo? Tanto tiempo. Bien, gracias por atendernos. Juan Pablo, Un placer. ¿están con medidas de fuerza a partir de mañana y pasado? A partir del día de mañana, sí. Mañana y el miércoles. Exactamente, 48 horas de medidas de fuerza. ¿Esto significa un parate total? Sí, por lo menos en lo que es el claustro docente, sí, es un parate total. Luego habrá que ver qué hace el gremio no docente, que hace unos días tuvo una paritaria y logró resolver algunas cuestiones paritarias, que es un poco lo que venimos reclamando desde el sector, ¿no? La apertura de paritarias, que no sean simplemente el aviso que se van a llevar adelante ciertas cuestiones económicas, ¿no? Últimamente venimos en espacios de negociación, simplemente se reúne el gobierno nacional, nos avisa cuál va a ser el aumento que van a dar por decreto y luego se retiran. Entonces la idea es, que las paritarias se abran y que sean espacios de discusión genuina. Juan Pablo, yo si mal no recuerdo, la queja sobre todo con el gobierno nacional es porque vienen trabajando con el presupuesto prorrogado el año pasado, que a su vez viene prorrogado el anterior, o sea que están con el presupuesto de ¿cuándo? ¿El 2023 están? Claro, exactamente, sí. Con lo cual no hay plata. Claro, con lo cual no hay plata que alcance, digamos, no. No. El problema grave es que todos los servicios y demás gastos de funcionamiento, esto me refiero a nivel universitario, ¿no? Crecieron en más de un 100%, mientras que el presupuesto quedó atado, como bien dice usted, a valores que están muy, muy por debajo de esos aumentos. Juan Pablo, la impresión que da el gobierno nacional, yo lo voy a traducir así vulgarmente para que se entienda, dicen, la universidad es casta. La universidad es casta y están todos acomodados, es una casta que viene de hace un buen tiempo, se sucede en los gobiernos, la casta misma sigue, gastan plata de más, la plata la gasta la gente, el pueblo, digamos que con sus impuestos, así que para la casta nada. Y acto seguido dice, bueno, que hagan pan con la harina que tienen, y si no, que hagan, no sé, que se la rebusquen, que busquen alguna manera. Y han hecho movilizaciones que yo creo que le debe haber dolido al gobierno, porque fueron movilizaciones multitudinarias, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Pero si hacen paro, que hagan paro. Yo estoy teatralizando una historia que veo en los medios, en las acciones, ¿no? Que hagan paro, si total a mí qué me importa, si a mí no me perjudica. Que hagan, quieren hacer paro, que hagan paro. Este es más o menos la guía que uno ve del pronunciamiento nacional. ¿Tan errado estoy? La verdad que, me parece interesante algo que plantea respecto de lo que el gobierno nacional ha dicho. Sí, para el gobierno nacional casi todo lo que proviene del funcionamiento natural del Estado, natural entendiendo que está dentro de lo que la propia Constitución dice que son injerencias del Estado, para el gobierno nacional sí es constituida una casta, sí, todo lo que tiene que ver con las obligaciones que el Estado tiene para con la gente de su propio pueblo. Entonces, para esta administración nacional, todos los dineros que vayan a parar a cuestiones públicas es una casta. No creo que sea, digamos, no es solo la universidad, es todo lo que tiene que ver con lo estatal. Entonces, siendo las universidades estatales, tienen un problema, porque fíjese que interesante lo que me dice, para el gobierno nacional no es casta pagar los subsidios a las escuelas de gestión privada. Por lo tanto, no es un problema la educación, y eso deberíamos discutirlo si las universidades de gestión privada, que entre luego existen,
y varias, porque ellas sí, cuando la mayoría de la gente no puede acceder a eso. Entonces, en realidad no es un problema de castas, es un problema de para quién está destinado los beneficios y los frutos de los impuestos del pueblo, de nosotros, de usted, de mí, de todos los trabajadoras y trabajadores que inclusive monotributistas o no, aportan de distintas maneras. Para este gobierno nacional, esos dineros tienen que ir a un sector de la población que no es el mayoritario. Entonces, para el gobierno sí es cierto que es casta todo lo que es estatal, no el uso de los dineros estatales, eso no es un problema, porque por algo subsidia empresas privadas, como puede ser Mercado Libre, eso la subsidia con muchísimo dinero, subsidia parte de las cuestiones del campo, subsidia productores, siempre y cuando sean del tamaño suficiente como para que sean ricos. Si eso pasa, no hay problema. Ahora, para subvencionar el U20 quizás no hay dinero, para subvencionar a la universidad tampoco, porque bueno, no somos interesantes en términos económicos. El problema es lo que el gobierno nacional cree que es importante. Bueno. Es importante sostener ese sector de la población. Me queda claro, es decir, usted lo que dice no es tanto con la universidad, sino en general contra todo lo que venga del Estado. Es que, claro, digo, los hospitales pasa lo mismo, la salud y la justicia también pasa lo mismo. Fíjese que también el Poder Judicial está también con quejas, obviamente sus salarios a veces son superiores, me refiero a los trabajadoras y trabajadores, pero en salud pasa lo mismo, no es un problema con la universidad. Y respecto a la mecánica del paro, porque yo también le dije en este contexto que yo hice medio teatralizado, esta idea de hagan paro, total a mí qué me importa, si la mecánica del paro la herramienta del paro, ¿creen que es efectiva? A ver, sí, pero creo yo que siempre es interesante dar variedad de acciones. Lo que pasa es que uno puede tener más o menos creatividad en las medidas de fuerza en la medida que esas medidas dejan de ser efectivas. El paro del 23 de abril del año pasado le hizo al gobierno nacional recular en su deseo de llevar al cierre de las universidades nacionales, al punto tal de que no le quedó otra que tratar de conseguir un veto urgente y desesperado. Recuerda usted que parte de su discurso no sostiene prácticas de casta, pero sin embargo terminó dándole a una diputada una embajada para conseguir los votos suficientes para poder anular un decreto que obligaba a sostener ciertos valores de salario mínimo para las trabajadoras y trabajadores universitarios, de presupuesto en general, no solamente era salario, también era de funcionamiento, porque recuerde que el problema que estamos teniendo con la universidad es lo que usted decía, no alcanzó el presupuesto. Cuando ese presupuesto se quiso actualizar, el gobierno nacional salió a vender puestos políticos al mejor estilo casta, que es un poquito lo que siempre le gusta señalar que no hace y sin embargo hace. Bueno. Entonces, volviendo a la medida del paro, el paro tiene esa contundencia. Cuando la sociedad civil, que fue en ese momento... no sí, yo lo que no creo que recule, yo creo que baja un escalón y sube dos si puede. Bueno, yo no creo que recule. Sí, qué sé yo, hay gente que es como, puede ser como el dólar, que no baja, se agacha para tomar impulso, como decía. Sí, yo no creo, por lo que veo, no me parece, al contrario, parece que acá hay todo un componente también de otro tipo, de otro perfil, pero no tengo tiempo más de charlarlo. Quería simplemente charlar con usted, confirmarme que hay paro mañana y pasado en las universidades y que esto va a ser contundente, por lo menos en el claustro docente. Exactamente. Juan Pablo, gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy amable. Un placer, Digilgo, como siempre, un gusto. Bueno, usted. Abrazos. Juan Pablo Simonetti es secretario del gremio ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios, paro de los docentes universitarios mañana y pasado.